Partes fundamentales de una computadora. Computadora. Es una máquina diseñada para facilitar el trabajo y la vida de las personas. Con ella realizamos cálculos, diseñados, escribimos y recibimos mensajes navegando en Internet, etc. Una computadora es un dispositivo electrónico que acepta datos de entrada, los procesa, los almacena y los emite como salida para su interacción. La computadora es parte de un sistema de computación. Hardware. Incluye todos los dispositivos eléctricos, electrónicos y mecánicos que se utiliza para procesar los datos. Periféricos. Son los dispositivos de hardware que se encuentran en la computadora con la finalidad de aumentar las posibilidades de acceso, almacenamiento y salida del equipo de cómputo. Incluye los dispositivos de entrada y los de salida. Dispositivos de entrada son periféricos cuya función es la de reunir y traducir los datos de entrada a una forma que sea aceptable para la computadora. Los dispositivos de entrada más comunes son el teclado y el ratón o mouse. Dispositivos de salida son periféricos que representan, imprimen o transfieren los resultados del procesamiento, extrayéndolos de la memoria principal de la computadora. Entre los dispositivos de salida más utilizados se encuentra el monitor o pantalla y la impresora. Monitor. El monitor es un dispositivo eléctrico de salida de la N en el que se encuentran las imágenes y textos generados por computadoras en medio de un adaptador gráfico o de video de esta. El término monitor se refiere normalmente a la pantalla de video y su función principal y única es la de permitir al usuario interactuar con la computadora. Teclado. Un teclado es un dispositivo periférico de entrada, en parte inspirador en el teclado de las máquinas de escribir, que utiliza una disposición de botones o teclas para que actúen como palancas mecánicas o interruptores electrónicos que envían información a la computadora. Con él se escriben los procesadores de texto, pero también se pueden hacer otras cosas como manejar íntegramente otro tipo de programas o jugar videojuegos. Mouse. El ratón o mouse es un hardware del tipo periférico, apuntador utilizado para facilitar el manejo de un entorno gráfico en una computadora. Generalmente está fabricado en plástico y se utiliza con una de las manos. El objetivo principal o más habitual es seleccionar distintas opciones que pueden aparecer en la pantalla con uno o dos clics por medio de sus botones derecho e izquierdo. El usuario puede interactuar con el tipo y varios programas a través del cursor del ratón. Está formada por un conjunto de elementos ordenados e interconectados. Dentro se encuentran el procesador, placa madre, memoria RAM, disco duro, fuente de poder, lectores ópticos y tarjeta de videos. Procesador. El procesador, junto a la placa madre y la memoria RAM, es una de las piezas imprescindibles para la computadora. Generalmente es un pequeño cuadrado de silicio con muchos pines cubiertos de oro que recibe instrucciones, las procesa y manda órdenes. Cada procesador dispone de unas instrucciones predefinidas como suma, resta, multiplicación, desplazamiento, etc. Dispone de una pequeña memoria cache que tiene muy poca capacidad, pero es ultra rápida. Quizás se podría comparar un procesador con una fábrica. Recibe materia prima y devuelve producto determinado. Placa madre. La placa madre sincroniza el funcionamiento de todas las partes de una computadora.
El 99% de los dispositivos están conectados ahí. Es un componente que se fabrica pensando en determinada familia de procesadores y con unos estándares en mente. De hecho, lo primero que debemos elegir al montar un ordenador es la placa madre y después ir mirando si soporta determinados dispositivos o estándares. Por ejemplo, ¿cuántas tarjetas de video podemos conectar? Si tiene 2 o una tarjeta de red, si soporta memoria RAM, etc. Memoria RAM. La memoria RAM es una memoria intermedia que guarda los datos e instrucciones intermedias. Guarda, por ejemplo, un documento Word mientras lo editamos en el Office. Es la segunda memoria más rápida de la computadora. Después de la memoria cache, todos los datos que se guardan ahí se borran cuando apagamos el equipo, a diferencia, por ejemplo, del disco duro. Disco duro. El disco duro es otro de los componentes esenciales de nuestro sistema informático. Generalmente es una parte interna de cualquier computadora, aunque en los últimos años se ha popularizado el formato externo. En el fondo de la tecnología es la misma. El hard drive por presentaciones es mucho más lento que la memoria RAM, sin embargo tiene mucho más capacidad. Fuente de poder. Su función es transformar una corriente eléctrica alterna en una corriente eléctrica continua, transmitiendo la corriente eléctrica imprescindibles y necesaria a los ordenadores para el buen funcionamiento y protección de estos. Es la encargada de transformar el voltaje para hacerlo acorde a los distintos elementos que la componen. Las fuentes de poder pueden suministrar distintas cantidades de corriente, dependiendo del artefacto en cuestión y sus necesidades. Lectores ópticos. Los lectores ópticos eran muy populares en el pasado. Básicamente son los que leen todos estos discos, DVD, CD o Blu-ray. Ahora mismo con Internet muy desarrollado en muchos países, está casi en desuso el lector de discos. Tarjeta de video. La tarjeta de video es la parte de nuestro ordenador que manda la señal de video hacia nuestro monitor o televisor. Por sí sola prácticamente es un pequeño ordenador, ya que en la placa tiene un procesador, memoria RAM, BIOS, entradas de alimentación, etc. Son imprescindibles para la gente que busca sobre todo jugar o editar videos o 3D.